2021 está abierta la inscripción para el taller de video instalación y cine expandido dictado por Lucas Turturro en el Centro de Extensión Profesional de DAC. El taller se va a llevar a cabo en forma gratuita y la inscripción se realiza a través de cepdac.org. Estamos con Lucas Turturro, realizador y exdirector del espacio multimedia y señal televisiva TEC. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido a GPS Audiovisual Radio. Me parece que estás muteado porque no te estoy Estoy escuchando. muteado, no. Ahí está. Teóricamente no. Ahora Ahora sí. sí, ok. Bueno, ¿en qué consiste este taller de video instalación y cine expandido? ¿De qué se trata el concepto de explorar las fronteras? Bueno, un poco nace de una cuestión personal. Digo, como ustedes saben, mi formación es cinematográfica. Digo, yo me dedico al cine, a las series de televisión también. Eh, pero, ¿qué pasaba? Muchas veces entre proyecto y proyecto, hacer una película o hacer Mm, una serie lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero. Y hay un trabajo de producción muy grande que para uno que hace un trabajo también creativo y artístico a veces es desgastante. Entonces me empecé a presentar a alguna serie de convocatorias y allá por el año 2013, ya hace un montón de años, me salió una beca de la Fundación Telefónica para hacer un taller. En realidad era un subsidio, una beca con un subsidio para hacer una obra interactiva o una obra de videoinstalación. Y ahí empecé a meterme en el mundo de lo que es las artes visuales, ¿no? ujú. El mundo de la videoinstalación, el cine expandido. Después empecé a entender la diferencia entre ellos. El videoarte, y se me abrió una disciplina nueva, más allá de lo cinematográfico o de mi experiencia en los medios públicos o en series, muy interesante, muy creativa y con posibilidades muy distintas, ¿no? A lo que sucede en el cine. Y bueno, este taller es un poco compartir esa experiencia e invitar a gente que tenga proyectos parecidos, sea Ujú. de formación cinematográfica o tenga formación en artes visuales, o no tenga, solamente tenga la inquietud, a anotarse, a presentar un proyecto y a trabajar en un desarrollo de ese proyecto. O sea, son 4 encuentros, no vamos a llegar a hacer la obra, pero sí vamos a tratar de encontrar un desarrollo, empezar a pensar eh, de manera inmersiva. Digo, piensen que una experiencia de cine expandido o una video instalación propone a un visitante en vez de un espectador. Ujú. Propone recorrer un espacio o sea, y hacer una experiencia inmersiva más que estar sentado en una butaca y ver lo que sería el cine, que es una ventana que después Ajá. uno se olvida, los límites, todo, pero es un espectador que está en algún punto puesto con el cinturón de seguridad, ¿no? Estamos ahí, nos olvidamos del mundo y vemos a través de la ventana. Bueno, acá es distinto, el espectador no es un espectador, sino es un visitante que recorre, que hace una experiencia, tiene un germen, si se quiere, inicial parecido, pero la experiencia es distinta. Ahora, hay que tener un proyecto para participar de este taller. ¿A quiénes está dirigido el taller? Está dirigido, la verdad que es para todo aquel que esté interesado y que tenga una idea. Ni siquiera tiene que ser un proyecto muy desarrollado. Puedes tener una idea Ujú. a un pequeño disparador, ¿no? Yo me acuerdo cuando comencé a hacer mi experiencia, mi primer video de instalación, yo lo único que tenía era una pregunta, que era eh, si las películas son como sueños de la realidad, los sueños de las películas, ¿qué son? Ese era lo único que yo tenía por una anécdota personal, que me desperté un día a las 3 de la mañana con una escena de 8:30 de Fellini, Ajá. y dije, en el cine, bueno, no es solamente una profesión o mi vocación, sino que es una obsesión, ¿no? Y se me Mm. aparecen los sueños, y empecé a tirar esa punta, y hice mi primera instalación que se llama La sombra invertida, que recopila 100 escenas de sueños, desde, no sé, desde Fabio hasta Tarkovsky, hasta Ujú. Fellini, hasta, bueno, no sé, Kurosawa, 100 escenas de sueño y arma un inconsciente colectivo del cine. Y gracias a la tutoría en su momento de Rodrigo Alonso y de Mariano Sardons y de la Fundación Telefónica, que fue el que me otorgó la beca, empecé a pensar que por ahí no necesitaba una pantalla, necesitaba más de una pantalla, por ahí que no todas las pantallas tenían que ser horizontales, que las pantallas dialogaban Ajá. entre sí, y se arma como una orquesta audiovisual, ¿no? Y después hay elementos escultóricos, bueno, es como
es como muy interesante y muy complejo a la vez, ¿no? Digo, tiene otras complejidades del cine, pero tiene sus complejidades. Tan Ajá, fascinantes como las del cine, ¿no? Digo, son lenguajes que se complementan. Y bueno, después de eso hice otras videoinstalaciones. Eh, Después de esa hice una que se llama, por ejemplo, El peso de una piedra, que también trabaja con imagen de archivo, en este caso no películas, sino imágenes de archivo de los grandes funerales patrios, no sé, desde Gardel hasta Néstor, digo, no sé, ujú, pasando por Evita, ujú, y están editados de una manera como si fuese un único muerto. O sea, como si todos los muertos ajá, patrios fuesen un solo muerto. sí, Y, y a este cajón, que lo pasean por la ciudad de Buenos Aires y lo traen en avión, en barco, lo pasean por el cementerio de Recoleta, nunca lo entierran. Es una instalación que funciona en loop, o sea, es un rito ajá, circular que no tiene ajá, principio ni fin, y nunca lo entierran. Es como una especie de Sísifo, el mito de Sísifo, que quiso sí, burlar a la sí, muerte y los sí. dioses los castigan. Bueno, Bueno, o sea que por ponerles algunos ejemplos, esto ¿no? está abierto a múltiples campos, interpretaciones. Si te guieras por la intuición o por algún dato concreto que tengas, ¿cuál crees que va a ser el eje de los proyectos o las ideas que se presenten en este taller? Mira, ya hay algunos inscriptos, hay bastantes inscriptos por suerte, así que hay Ajá. que apurarse porque es con cupo limitado. Ah, Eh, y estuve chusmeando los proyectos y son muy diversos. Lo que sí por ahí encontré que es interesante también es que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos parten como de experiencias muy personales, de vivencias personales o de historias familiares ujú, o de espacios que se habitan que son cotidianos. Eso me parece como muy interesante porque la videoinstalación o el cine expandido dialoga con el espacio de exposición, con la sala, ¿no? Digo, ujú. se adapta a los diferentes espacios por lo general, pero también es un diálogo con el espacio. A diferencia del cine, que la película es la misma, sea la sala Que que sea, sea. sí, 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 sí. Bueno, y cuál es tu objetivo con respecto a esos proyectos que se presenten en el taller? ¿Qué Mira, pasaría, qué tendría que pasar después? lo ideal es que cada participante del taller se lleve al final del taller un dossier de su proyecto desarrollado. O sea, que vos termines con el taller con tu proyecto en una etapa de desarrollo avanzada, con un dossier donde puedas presentarlo a convocatorias, a concursos, Ujú. a fundaciones, a espacios culturales. Digo, que a vos te quede ya armado un dossier que vos digas, bueno, o sea, un curador, que lo puedas Sí, presentar y desarrollar y producir. ajá, bien. Nada más ni nada menos. Bueno, Lucas Turturro, director y docente, está a cargo del taller de videoinstalación y cine expandido que comienza el lunes 29 de julio. Para informes e inscripciones, quedan pocas vacantes, lo acaba de decir Lucas. Hay que ingresar al enlace cepdac.org, cep con C, con letra C de casa, cepdac.org. Lucas, gracias por acompañarnos. Te mando No, gracias a ustedes un por acompañar. La abrazo. verdad que siempre acompañan a todos. Tratamos. Gracias. Seguimos en GPS Audio.